Vamos a retomar el tema. ¿Os acordáis que cada uno de ellos ha sido ponente el día de hoy? Y entonces, pues abrimos una mesa redonda de cualquier tipo de pregunta, también otras que no hayan podido hacerse a ellos, pero que si estamos aquí alguno, también las podéis hacer. En definitiva, una mesa redonda para que expongáis vuestras dudas, vuestros comentarios, alguna cosa que tengáis curiosidad, en definitiva, que se os pueda contestar. Como veo ya, de momento tenemos al primer que nos pregunta, que es Raúl. Era en relación, bueno, después de felicitarte por esto, era en relación con algo como se trataba de si hemos hecho algo mal, no con intención de debate, como se ha hecho político e incluso científico también, pero yo creo que hay dos cosas, una que es parcialmente cierta y es que no había ninguna digamos impedimento a las reuniones masivas. Yo he dicho sí la había, y además la había en un aspecto importante, y es que a través de los colegios médicos y los colegios de enfermería, todos los sanitarios de España, un mes y pico antes de que tuviera lugar el estado de excepción, ya se nos había prohibido las reuniones. Cuando eso se hace, que ayer lo expliqué en mi ponencia con las vacunas, a una pregunta que se había hecho, ¿por qué no se habían vacunado los veterinarios en un tiempo?, es cuidar a los que te cuidan, proteger a los que te cuidan. Y eso indica que algo temes que pase. Por lo tanto, esa era mi puntualización. Y la segunda era que realmente cuando se ponen cifras de letalidad o de mortalidad, me da igual, o el case fatality rate, como has dicho tú, que estoy de acuerdo, hay que hacerlo no con cuidado, sino ajustado por población. Es decir, el case fatality rate global sirve, bueno, pues para decir aquí se está muriendo hasta el dato, o a lo mejor no, es que es una población que tiene una pirámide demográfica en forma de USA o de botijo, y lo que se está muriendo es mucha gente mayor porque tiene mucha gente mayor. Entonces yo creo que eso es lo fundamental. Cuando hablamos de un case fatality rate, que España efectivamente lo ha tenido porque pasaba una cosa peculiar, se estaba muriendo la gente de, digamos, de las instituciones y de los asilos, digamos, o residencias de ancianos, y realmente de otros. Yo creo que eso es muy importante. Más que el global, el IRA. Eran mis dos preguntas, sugerencias para el debate. Julio, ¿ahí? Ahora sí puedes, que me ha dicho Marta que tenga mucho cuidado cuando lo tengo que encender. Vale, perfecto. Bueno, Raúl, muchas gracias. Lo primero, muchas gracias por las creo que tienes que apagarlo, Lucas, me parece. Vale, guay. Con respecto a lo que dices de las limitaciones, sí, y de hecho no sé si te has fijado, pero he mencionado en la charla la recomendación de sanidad a los profesionales sanitarios con antelación, precisamente ya diciéndoles que no asistieran a reuniones, y precisamente resaltando exactamente el punto que has hecho tú, que es algo nos tememos cuando queremos que esos sanitarios estén en el mejor estado, porque consideramos que los vamos a necesitar de aquí a 10 días. O sea que en ese punto estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que yo decía era con respecto fundamentalmente a las agregaciones masivas que se preveían en esos 2 días y en el cual no hubo unas directrices desde el punto de vista de prohibirlas. Yo quería decir que había un maniqueísmo. Sí, tal cual. Yo cuido a los que me van a poner enfermos porque sé que de mis actos corre un grave peligro que haya enfermos. Tal cual, y de hecho yo he sido menos claro que tú, pero era un poco el mensaje que estaba diciendo. Entonces, tal cual. Y sobre todo, es que si yo digo, no quiero que mis enfermeras y mis técnicos se reúnan, no quiero que mis técnicos o mis enfermeras o mis médicos se reúnan, y entonces les voy a prohibir que se reúnan, que de hecho dura todavía, en cierto modo. Yo tenía este año 2 conferencias, una en Las Palmas y otra en Barcelona, y la de Barcelona se ha trasladado, pero la de Canarias todavía no sabemos cuándo se va, y además estaban autorizadas, y sin embargo se toma esa medida para que no se infecte, pero no se toma al mismo tiempo, oye, vamos a procurar
trajes de prevención, no ya mascarillas, porque las mascarillas al principio no servían para nada, pero voy a procurar trajes de aislamiento, etcétera, etcétera, y no cubrirnos con bolsas de basura. Yo creo que esto los profesionales sanitarios, que estamos hechos a todo menos a trabajar con bolsas de basura. Entonces yo creo que cuando alguien que está al frente de la sanidad, sea quien sea, ha sacrificado un perro hace años por evitar una transmisión del ébola, pues si paraliza a sus médicos, tiene que al mismo tiempo, en ese mismo día, estar encargando otro tipo de cosas. Y yo creo que eso hay que decirlo alto y claro para que no se olvide. Sí, no puedo estar más de acuerdo contigo, y de hecho una pregunta que yo plantearía también desde el punto de vista... mira, a ver, Lucas, para apagarlo. Sí, quería añadir que lo he dicho porque, como tú sabes, en la primera onda, en la primera onda pandémica, la tercera parte de los infectados y aproximadamente un 7% de los fallecidos estaban relacionados con la asistencia sanitaria. Y eso tampoco hay que olvidar. Yo lo último que quiero decir de esto es una cosa que a mí me gustaría también. Yo tengo la percepción, por mi experiencia, digamos, a lo largo de este periodo, que precisamente la comunidad sanitaria, con ese tipo de medidas, tenía una percepción bastante más clara del riesgo que se venía encima que el público en general. Porque 3 o 4 días antes de la manifestación, del 8M, del 8 de marzo, 3 o 4 días antes, una amiga mía que es médico me dijo: no vayas mucho a ver a tus padres estos días, ten cuidado, que esto es una cosa seria, y esto es algo que no se decía en ningún lado. Y esta amiga mía, yo entiendo que me lo decía porque una persona que es médico en un centro de salud, yo tengo la sensación de que, digamos, esa percepción estaba circulando en ese colectivo porque sabía lo que se estaba viendo encima. Con respecto a lo que mencionabas también, y por no monopolizar más la conversación del case fatality ratio, también estoy de acuerdo contigo. Es verdad que estas grandes cifras son muy engañosas, y también lo intentaba poner un poco de manifiesto al comparar todas las cifras, teniendo en cuenta que, claro, cuando no tenemos un buen denominador, no tenemos una población más o menos homogénea que estamos comparando, pues claro, decir un 2% aquí y un 1% en una población donde la edad media a lo mejor es de 30 años, cuando está mucho más avejentada en otros sectores de la población, en otros países, pues realmente comparar churras con merinas. Y pone un poco de manifiesto, yo creo, las grandes incertidumbres con las que se tuvo que trabajar en esos primeros meses, semanas o meses, y yo entiendo que fue crítica, que realmente fue una situación muy compleja, y lo mucho que hemos aprendido en unas cosas y lo mucho que nos queda por aprender de otras. Muy bien, muchas gracias, Julio y Raúl. ¿Alguna otra pregunta tenéis? Sí, por favor. Buenas, ¿se me oye? Sí. ¿O me bajo la...? Vale. Bueno, yo no quiero acaparar mucho, son dos. Una por curiosidad. La primera va dirigida para Víctor. Me ha encantado, además yo soy fiel seguidor de Marvin Harris y así que la presentación ha ido casi de la mano. Parecía que estaba leyendo uno de sus libros. Esta es por curiosidad. Gadimai, has comentado que se celebra en Nepal. Hay un porcentaje muy alto, ¿no?, de hinduistas. Entonces, en la foto he visto muchos bóvidos, bueno, no sé si eran vacas o así, en el suelo, muertos. Y me ha llamado la atención eso, ¿no? Porque quien no tiene una vaca, después de los monzones no puede nadar, ¿no?, y demás. Entonces, como se consideraban sagrados o se consideran sagrados, me ha llamado la atención esa práctica. Bueno, vamos a ver, sí, ya sabes que en India las vacas son sagradas, pero son sagradas a efectos prácticos. Si has leído a Marvin Harris. ¿Me oís? ¿Ahora mejor? Ya sabes que las vacas indias son sagradas, pero lo son no porque sean sagradas, sino porque son útiles. Es decir, que su sacralización viene de lo muy útiles que son. Es decir, es mucho más útil mantenerlas vivas que comérselas, porque generan terneros, generan leche, generan heces que se utilizan como combustible y como elemento para construir o para sonar. Es un elemento de construcción, las heces de las vacas, ¿no? Pero los búfalos no. Los búfalos no son sagrados. Y de hecho, hace 4 o 5 años me parece que es, no he seguido ya la tendencia últimamente, pero en fin, hace 4 o 5 años India se convirtió en el primer exportador de carne bovina del mundo, lo cual suena absolutamente aberrante. Mientras que Argentina, que es un clásico, estaba por debajo del 10º puesto.
Entonces, el paradigma que tenemos muchos de carne de vacuno exportada, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, que también... No, India. India ha estado en el primer lugar de exportación de carne bovina, hace, ya te digo, 4 o 5 años. Y los búfalos no son sagrados. Los búfalos de agua que os he sacado en alguna de las fotos no son sagrados. Esos son los que utilizan en el sacrificio. Y luego hay otro truco. Los hinduistas ya saben que si se les muere la vaca es maldición. Tienen que peregrinar al Ganges o a alguno de los otros 7 ríos sagrados y tienen que pagar una prenda al templo local, bla, bla, bla. Entonces, durante algún tiempo, los hinduistas vendían la vaca vieja a un cristiano o a un musulmán, sobre todo a un musulmán, por cuestión de proporción poblacional, y los musulmanes sí que las matan y se las comen. Lo cual genera, de hecho, matanzas entre personas por cuestiones religiosas. Es decir, el hecho de hacer un sacrificio de una vaca en un lugar público por parte de musulmanes es un insulto, es un atentado a los hinduistas o jainistas o sikhs que viven en esa zona. Y se monta la marimorena. O sea que no es solo hinduismo lo que hay en la India, hay otros. Sobre todo en la zona noroeste hay una proporción de población de religión musulmana muy grande, la que da con Pakistán precisamente. Y bueno, habréis visto, en fin, los documentales de la partición de la India y toda esa historia en su momento, ¿verdad? Sigue habiendo, o sea, conviven, pero no se aman. Es como los judíos y los cristianos y los musulmanes aquí en España en la Edad Media. Convivían, pero no se querían. No sé si te... No, sí. Además, muchas gracias. Me ha chocado, ¿no? Por eso. Digo, joder, yo en la foto lo que veo no me cuadraba, ¿no? En la cabeza. Así que gracias. Y luego la segunda, para Miguel. Lo mismo, me ha encantado la charla porque además también de cara, yo creo, a futuro, ¿no? De tener que organizar congresos, pues futuras charlas es por supuesto un valor docente bastante importante. Y precisamente por eso, últimamente, cuando he tenido que organizar desde clases en la universidad hasta diferentes charlas, me he encontrado siempre con el tema de la inclusión, porque yo pertenezco a una población de personas sordas y claro, este último año está siendo la leche, ¿no? Las mascarillas. Pero, la sordera además, como es bastante invisible en la sociedad, pues muchas veces parece que no existe, ¿no? Pero sí que te quería preguntar, porque me he fijado, muchas veces utilizamos colores en los póster, en las presentaciones, y no nos damos cuenta de utilizar colores que se puedan, vamos a decirlo, combinar de manera correcta para las personas de visibilidad reducida o que tengan algún problema para diferenciar los contrastes, ¿no? Entre los colores. Entonces, ya no hablo de la audición. Yo, por ejemplo, mis audífonos son como el mapa de los barcos de vapor, son antiguos y no tienen ni bucles magnéticos, o sea, es la leche, ¿no? Al diseñar una estrategia para una charla, ¿en qué orden de prioridad darías tú a estas adaptaciones, ¿no? para las diferentes diversidades? Porque uno de los problemas que yo creo que ha habido también para informar a la comunidad, ¿no? de la pandemia es el uso indebido, pues, por ejemplo, de gráficas, porque hay diferentes diversidades que no permiten hacer una interpretación correcta de los datos. Por mucho que lo transformemos a logarítmico y que es muy intuitivo, no todo el mundo tiene accesibilidad para esos datos. Entonces, yo creo que como estrategia sería bastante importante ubicar un orden, ¿no? Como has comentado, para poder diseñar estas charlas. Por lo tanto, ¿tú en qué orden, qué prioridad le darías a este tema? Ahí está. Pues honestamente, no le quites mucho el micro porque hay una cosa de lo que has dicho que me has pillado absolutamente fuera de juego. Lo que me has pillado fuera de juego es la combinación de colores. Es decir, yo trato de poner en mis presentaciones colores que contrasten suficientemente bien, pero desde el punto de vista visual para cualquiera.
no se me había ocurrido que a lo mejor, quiero decir, no habían pensado, y me disculpas, en los daltónicos, que puede haber determinados tonos de marrón o de verde o de rojo que no son capaces de distinguir si están sobre. Yo trato de poner colores muy llamativos, es decir, tiene que ser sobre un verde oscuro, pongo un blanco normalmente. Si pongo negra la tinta de la letra, la pongo sobre algo clarito con intención de que resalte, pero esto era puramente intuitivo, y lo que te quería decir es que si en mi presentación ha habido alguna mezcla de color que hayas visto improcedente, agradeceré honestamente muchísimo que me lo digas, porque no lo sabía. O sea, todos los días se aprende y no me había, ni se me había pasado por la cabeza, de la misma manera como de la misma manera, a ver, voy a decir una barbaridad y me vais a disculpar. Hace 40 años en España, si oyes a los humoristas tipo Arévago o esto, el chiste del gangoso, hoy sería absolutamente improcedente. De la misma manera que ahí hacíamos humor en base a cuestiones de convivencia, cuestiones sexuales, cuestiones religiosas, cuestiones de origen geográfico, que esto es, y esto además está cambiando a una velocidad. Yo me he esmerado, por ejemplo, has visto, en poner incluso 2 referencias del tema inclusivo. Me parece que este es un tema que no dominamos bien, que todavía lo hacemos mal. Yo estoy personalmente, ahora voy a actuar por lo siguiente, yo estoy personalmente en contra de la utilización excesiva del género, es decir, cuando a mí me dicen, habla de los vascos, las vascas y les vasques, a mí me pone un poco nervioso. Quiero decir, me pone un poco nervioso porque me parece los 2 primeros redundante y el tercero improcedente porque no existe, y que lo diga yo después de que he dicho que he utilizado por lo menos 6 o 7 términos que no están en el diccionario de la Real Academia Española, y por qué tú pones los que te da la gana y no aceptas otros. Pues simplemente lo que trato es de utilizar términos que acorten tiempo de presentación para que lo que cuente sea mollar, sea poderoso y sea con mensaje. En cuanto a cómo organizo, no sé si esto es suficiente, y luego si lo de los colores me encantará que me digas o ahora o luego, lo que quieras. No, si quieres, para no abordarlo ya. Venga, genial. Me encantará y te lo agradezco porque de verdad es que no había caído. Al hilo de lo que dices, esto sí que se ha planteado, que Cristina, los alumnos que eran sordomudos y me hacían a mí y a los profesores llevar un aparatito que poníamos como se lo tenéis, me lo llevaba. Y sí se me planteó hace años todo esto, lo de lo que dije esta alumna, y me encantaba. Bueno, no recordaréis mis diapositivas, pero yo procuro en las presentaciones tener una ordenación de que el título vaya en Segoe, en Light, de 34 en tal, y los otros en sans serif, no sé qué. Y lo que hago es poner el título de un color, pero un color que puede ser azul oscuro, azul tal, y los otros en otro tipo de letra. Y lo que hago es que sea bold, o que sea cursiva, o que sea la normal. Precisamente porque, como le decía, diría un 70% de las personas, de todas las que estamos aquí, tenemos grados más o menos pequeños de daltonismo, que no es confundir los colores solo o tener problemas en ver el verde del rojo, sino es algo que a veces experimentamos todos cuando estáis nerviosos y estáis buscando una cosa que además tiene un color muy diferente sobre la que reposa, y hasta que no fijas la vista en una determinada posición no la ves. Y es porque hay un daltonismo también al mover que no percibe. Así que todas las personas que se creen que diferencian los colores perfectamente a unos colores alpinos, luego cuando tienen que moverse e identificar esos colores, no. Así que es mejor recurrir a tipos de letra, bold, cursiva, etcétera, etcétera, que hacer una presentación es más eficiente. Muchísimas gracias. Hombre, lo que yo sí sabía, y sabéis todos, es yo prefiero utilizar fondos blancos porque el blanco tiene cualquier cosa resalta sobre el blanco y tiene mayor visibilidad. Y hay una cosa, bueno, suelo utilizar la regla del Lee Kawasaki, bueno, habéis leído,
que las presentaciones, él dice, no vale la pena entrar en detalles, lo que sí vale la pena es, lo habrás visto en mi presentación, que me he esmerado en que ninguna letra fuera de tamaño menor de 20 en un tipo o taoma o tal, porque no se ve, simplemente no se ve, y solo ha habido una o dos que tenían más de 7 líneas de contenido. Para mí la regla es, una transparencia debe tener como mucho un título y como máximo 6 ideas debajo encabezadas. Si quieres añadir al encabezamiento de 2 palabras 3 más de explicar de qué va eso, pues estupendo. Y hay una cosa para mí muy importante, que es las letras con o sin serif. O sea, con o sin serif. El serif, como sabéis, es la basecita o las rayitas horizontales que se ponen sobre la I o sobre la M o sobre la A. Yo utilizo siempre letras sin serif. ¿Por qué? Porque desde lejos tienen, esto está comprobado empíricamente, muchísima mayor visibilidad si no tienen serif. O sea, Times New Roman al diablo. Nunca Times New Roman, porque no se ve. Se confunde la letra con tanto adornito y tanta vaina. Utilizar verdana, utilizar calibre, utilizar Arial incluso también recomiendan. Utilizar, eso es. Y luego el TFM o el TFG siempre lo recomiendan, no, se impone en Times New Roman, y dices, vaya, y dices, qué bien, Es mal porque no se ve, o sea, error de alguien que teóricamente ha utilizado por alguna razón. Espera, estamos muy acostumbrados a que determinadas civilizaciones nos impongan sus culturas, y esta es Times New Roman. Quiet English, take care. ¿Tú sabes por qué es la definición? Voy a deciros una cosa histórica. Yo he estudiado geografía histórica. ¿Cuál es la imagen del pirata? ¿Cómo es un pirata para ti? Un pirata tiene una pata palo, gracias, tiene un parche en un ojo y tiene un garfio, ¿verdad? ¿Sabéis quién es ese, queridos compañeros españoles? Blas de Lezo. ¿Sabéis? Blas de Lezo, que le llamaban el medio hombre, porque de un cañonazo le volaron una pierna, de otro tiro de cañón le volaron medio brazo, y una esquirla de metralla de esto le arrancó un ojo. Entonces los piratas, para verlo, el almirante inglés que pretendía humillar a las tropas españolas con sus 30.000 hombres frente a eran solo 3.000, ¿verdad? O sea, y sacaron hasta monedas conmemorativas. Bueno, pues los 3.000 se cargaron a los 30.000 ingleses, 8 barcos frente a 50 y tantos. O sea, y entonces, a partir de ahí, la imagen mediática de el malo es el que me ha humillado, pero no lo digo, bueno, por lo menos algo bueno de los ingleses. Durante años, hasta bien mediado el siglo XX, cada vez que pasaban por Laredo, barcos de la flota inglesa disparaban salvas. Laredo fue la cuna de Blas de Lezo. Bueno, esto viene... ¿Cómo oriento una presentación que ya os dejo el vídeo porque, como veis, me enrollo con las mismas persianas? No lo sé, hago lo que puedo. Cuando yo me oriento para hacer una presentación, lo que hago normalmente es un mind map. O sea, hago un ejercicio, sabéis cómo es el mind map, ¿no? Los mapas mentales. Hago un mapa mental que es, en vez de utilizar líneas de texto, utilizo rayas de dibujo sobre un centro, que es la idea central, pinto rayas y cada raya la subdivido en subrayas, de manera que me queda muy fácil para incluir nuevas ideas en mi contenido, mucho más fácil que incluirlas en un texto, es muy visual, lo puedo hacer a la primera, y al tener que utilizar forzosamente colores, dibujos y muy poco texto, mezcla la inteligencia de los dos hemisferios cerebrales, el visual y el racional, con lo cual a mí me ayuda a pensar. ¿Cómo las oriento luego? Como puedo. Normalmente lo que yo hago es, hago alguna tontería suficientemente atractiva como para captar la atención del público oyente, pues se me está quedando la garganta hecha una mierda, del público que me está escuchando durante al menos
los primeros 5 minutos y luego hago gilipolleces, perdona la expresión, cada más o menos 3-4 minutos para mantener el pico de atención. Eso lo habéis visto. ¿Por qué? Porque si no, la gente se me cae muerta. Y juego muchísimo con el pitch, como os he dicho, con los altibajos, la velocidad, el énfasis, esas cosas ya habéis visto que juego muchísimo, simplemente con el único esto de atraer tu atención. Hago primero una pregunta para agarrar la atención. La pregunta es la técnica elevator pitch. Y luego lo que hago es, siempre que puedo, cuento alguna historia porque las historias se enganchan. O sea, lo hemos comentado en la comida y estoy absolutamente de acuerdo, el storytelling es brutal. La gente no quiere teoría. En mi presentación, que era de teoría, en gran parte, había parte de opinión, pero parte era teoría. En la teoría, yo prefiero contarte historias para que te quedes con la historia, que de eso te acuerdas, te quedas con la emoción. Y en cuanto a las gráficas, que era, me parece, la otra parte de tu pregunta, prefiero poner historias antes que gráficas, en la medida de lo posible. He puesto una de los porcentajes de no sé qué, porque el tío de EY la ha puesto así, pero a mí no me gusta nada. Entonces, la aderezo con la historia de cómo no sé qué te va a caer un rayo, que tiene más posibilidades de caerte un rayo que de coger un no sé qué de trombo por AstraZeneca, que es lo que he dicho. ¿Por qué? Porque engancha mucho más una foto de una niña con una medalla triunfante que una foto de los que han ganado las no sé qué y los países. Para mí, las estadísticas, y mira que he utilizado estadísticas y he manejado datos de clientes así a punta pala, pero para mí engancha más la historia humana que el dato estadístico. Las curvas son para ver tendencias, eso se han empleado muy bien en algunas presentaciones. En la tuya, en concreto, he visto en la tuya también, había presentaciones muy claras que eran curvas que se ve que todas suben, vale, no, pero nada más. O sea, historia, letra clara, grande y visible. Lo de los colores me has pillado y me ha emocionado porque no lo sabía, luego me dices. Orden, el que me salga, ya te he dicho que yo utilizo la técnica científica. ¿Para qué? ¿Quién qué? Son las 3 primeras preguntas que hay que responder. ¿Para qué es para mí? ¿Para qué? ¿Qué quiero yo sacar de esta conversación? Pero las 2 preguntas son ¿qué y quién? Y después, cuándo, cómo, dónde, todas esas que son adicionales. Y yo trato de responder a todas estas preguntas enlazándolas como buenamente puedo en una historia. Y ya me paro. Bueno, gracias Miguel Ángel. Miguel. Quiero darle la bienvenida a José Antonio Corraliza, que se une a nosotros. Bienvenido, José Antonio. Tenemos a todos los speakers y a los que no estaban, pues también. Luis, cuando quieras. ¿Dónde está el micro? Espera, ya que he abierto el tema... perdona, ¿no habías terminado? Sí, pero esto ya que he abierto la inclusión, tengo que hacer mucha fuerza con ello porque a mí... Venga, pues sigue. Bueno, a mis compañeras y a mis compañeros... en la Complutense la verdad es que una cosa que se hace muy bien es desde la oficina de la inclusión a personas con diversidad, para cuando haya que hacer pues montar alguna diapositiva o el lenguaje, ¿no? inclusive, hay unas guías destinadas a cómo montar, como con información de cómo transmitir esa docencia que queremos impartir a personas con diferentes diversidades. Véase sordera, véase ceguera, véase... Oye, los socios sí. También. A ver si me vais a dejar fuera. Para personas de movilidad reducida también hay diferentes protocolos, ¿no? Y nada, recordar eso. O sea, yo con la inclusión lo siento, pero no es perdonable. Pero nunca nos deje fuera a nosotros. Luis, cuando quieras, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Ahora? Sí. Sí. Bueno, en primer lugar, felicitar a los ponentes, porque me parece que habéis expuesto temas muy interesantes, muy diversos, pero que tienen mucha relación y de gran interés bajo mi punto de vista. Yo quería hacer una reflexión en voz alta de sacar un aprendizaje de esta pandemia, porque yo creo que de todas las cosas negativas, yo creo que tenemos que sacar alguna conclusión positiva, o es nuestro deber. Entonces, yo lo que quiero resaltar es que lo que nos ha enseñado, bajo mi punto de vista,
este tipo de pandemias sanitarias no solamente debemos de dedicarnos a ir solamente desde el punto de vista sanitario, sino que además del sanitario tenemos que contar con dos componentes para mí importantes, que es lo social y lo estratégico. Es decir, estos tres componentes nos pueden dar idea de un origen, de la causa o del fenómeno. Hoy día, después de 18 o 19 meses que llevamos con la pandemia, todavía no sabemos el origen. ¿Cuál es? Todavía no lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque nos hemos dedicado exclusivamente a hablar desde el punto de vista sanitario y hemos olvidado los otros aspectos. Yo creo que si nos metemos o sacamos conclusiones de la parte sanitaria, de la parte geoestratégica y la parte social, esas tres fichas del puzzle, uniéndolas, nos dan muchas ideas de dónde podía venir el origen, porque yo creo que todo tipo de pandemias, lo importante es conocer el origen y nos hubiera resuelto muchos problemas si esto fuera así. Entonces simplemente quería hacer esa referencia porque hoy día hay muchos intereses sociales y geoestratégicos que van acompañados de este tipo sanitarios y cada vez va a ser mayor. Pues por las situaciones a nivel mundial de poder, de ser los primeros y de gobernar el mundo. Entonces debemos de unir esos tres parámetros, intentar relacionarlos y sacar conclusiones del mismo. No sé qué pensaréis, pero ese es mi criterio. Gracias, Luis. Antes de que contestéis, voy a presentaros a Luis, para los que no lo conozcáis. Él es veterinario, es un militar veterinario que ha trabajado muchísimo en todo lo que es nuclear, biológico y químico. Temas bueno, ya sabéis, ¿no?, como amenazas biológicas, amenazas químicas, etcétera. Es un experto internacional en ese tema y un compañero nuestro. Gracias por tu pregunta, Luis. Cuando queráis, podéis contestar. Yo, Luis, más que contestarte, quería decir que el hecho de no detectar en su momento el origen de la pandemia lo que nos genera es una dificultad superior para detectar cuando empiece la siguiente, por lo cual es un tema muy importante saber el origen, porque mientras eso no lo sepamos, quedará un factor de incertidumbre suficientemente grande para aumentar la preocupación. Gracias, Carlos. Víctor. Sí. ¿Me oís? ¿Esto funciona? Sí. Yo quería añadir que en la comida estábamos hablando de una cuestión que, bueno, quizá políticamente no sea del todo correcta, pero, en fin, tampoco me importa demasiado. China es una sociedad no democrática y creo que ha funcionado mejor en la respuesta, porque todo se hace de forma, digamos que, a la orden. Y aquí el libre albedrío, pues a veces nos ha jugado alguna mala pasada. Pero comentábamos también que hace 3 años, cuando se cumplía el centenario de la gripe del 18, había quien abogaba por, preguntaba, ¿dónde está el preparedness?, ¿no? ¿Cuál es la preparación? Porque hubo una pandemia hace 100 años, la próxima debe estar al caer, efectivamente así era, y ¿cómo están los preparativos? Y no lo sabía. Y la propuesta era que los preparativos para la siguiente pandemia tienen que ser de un carácter casi militar. Militar en el sentido, y yo lo comentaba precisamente con Luis, digo, lo mejor que te puede pasar con un carro de combate es que lo retires sin haberlo tenido que utilizar, pero tú te has gastado una pasta en el carro de combate o en un avión, se te ha quedado obsoleto y no lo has tenido que usar. Estupendo, y eso lo admitimos todos, o sea, el gasto en defensa, en carros, en tanques, en no sé qué, lo admitimos todos. ¿Por qué no admitimos gastar dinero en prepararnos? Como por ejemplo, daros cuenta de la paradoja de lo mal que se recibió el acopio de vacunas para gripe aviar o de aquel famoso, el Tamiflu. Es decir, aquello se tiene como un mal gasto de dinero en recursos sanitarios que nunca hicieron falta. Mentira. Eso ha sido uno de los principales problemas para estar prevenidos frente a esta pandemia. Es decir, aquello nos dejó una impronta cultural de no gastemos dinero en cosas que no estamos seguros que vayamos a utilizar. Y en sanidad, y aquí creo que todos estamos de acuerdo, prevenir es mucho más barato que afrontar el daño cuando ya se ha producido. Lo que decía Carlos, de ir detrás de la enfermedad. Eso es una cagada económica, con perdón de la expresión. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Yo quería... Hola, buenas tardes. Hola, José Antonio. Dinos.
Sí, perdona, porque me ha parecido muy interesante la pregunta, no he entendido muy bien el comentario que ha hecho Carlos, se llamaba la persona que ha intervenido, ¿no? Sí, Carlos y Víctor, han contestado Carlos y Víctor. Pues yo creo que tiene toda la razón. Hay una visión muy simple, o sea, el problema más importante que tenemos ahora es cómo generar una estructura de consenso social sobre objetivos preventivos relacionados con la salud. Todo el mundo acepta que se pueden contratar personal sanitario de urgencia, incluso los más liberales, porque hacen falta. O todo el mundo incluso puede aceptar que se cree un hospital en 24 horas, lo que sea, porque eso es lo que llamaba yo esta mañana la preferencia por las respuestas de crisis. Lamentablemente, esa es la peor estrategia para afrontar. Es como si te pones a comprar tanques, por seguir con el ejemplo que tú hacías, justo al día siguiente de que te declaren la guerra. Pues vas mal, porque posiblemente los tengas que comprar, sí, pero los comprarás muy caros, los comprarás no los mejores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo inculcar, cómo enseñar a la gente que hay dimensiones en la organización social que requieren un esfuerzo y una inversión preventiva. Y eso es lo que habitualmente conocemos con la etiqueta de reservas estratégicas. El problema de las reservas estratégicas en un país como el nuestro es que son rituales en muchos campos. O sea, nos dimos cuenta con el material de protección sanitaria en febrero, ¿no? Que es que no había mascarilla o no había trajes de protección. Y los médicos de atención primaria tenían que ir con bolsas de basura, envueltos en bolsas de basura, ¿no? El problema es que la gente tiene que saber que la cultura de la seguridad hay que pagarla. Y que la cultura de la seguridad no te garantiza que vayas a estar siempre sin problema. Te garantiza que, al menos, hasta donde sabemos, vas a contar con los medios imprescindibles para afrontarlo. Y esto requiere una campaña educativa y propedéutica. No podemos dejar que la gente... porque el mecanismo espontáneo que nos sale desde un punto de vista psicológico es la respuesta de crisis. Yo ayudo a todo el que, cuando se produce el problema, lo hemos visto en muchos desastres. Hay algún par de libros muy interesantes sobre desastres de planificación, que son desastres que, por ejemplo, esta mañana hablaba de Viescas. Viescas se produjo porque estaba en un sitio mal colocado y se sabía. Y sin embargo no se invirtió, no se aceptó lo que... En fin, hay que crear un cierto consenso en que es muy importante crear reservas estratégicas. Porque lo que está claro es lo que decíais en la mesa, que no sabemos cuándo, pero estamos seguros de que vendrán más pandemias. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. ¿Tenemos pendiente tu pregunta? Perdóname un instante. Lo que no estamos seguros, no pretendo salirme de la materia, no pretendo entrar en un tema nuevo, pero yo creo que lo que está demostrado, bastante demostrado, es que no va a ser de lo mismo. Es decir, la siguiente pandemia probablemente no tendrá un origen médico o sanitario, probablemente sea tecnológico en cuanto al manejo de datos, que es lo que a mí me da un poco de susto también. Quiero decir, sí, estar preparado para no solamente pandemias de este tipo, sino para otras, porque la siguiente nos volverá a pillar en paños menores, fuera de juego, y probablemente, si nos preparamos un tema sanitario, cuando venga la del sanitario, que vendrá, no nos enteraremos porque estaremos preparados y nos pillará otra de otro tipo en otra cosa que volverá a romper estructuras con un daño porque no lo habremos previsto, y probablemente esa será de algo que en este momento estamos manejando todos masivamente, que es datos informáticos. Sí, yo creo que hay varias estrategias. Yo creo que José Antonio no se refería solo a la sanitaria, sino una mentalidad de protección estratégica en diferentes problemas. Yo creo que así lo entendemos, y yo estoy de acuerdo contigo, Miguel, que la habrá de la parte tecnológica, pero lo que está claro es que va a haber otra sanitaria. No te quepa la menor duda, pero ni la menor. Bueno, a ver si ya te dejan hablar. ¿Se oye? Vale, ahora sí. Que lo que quería yo aportar era volviendo un poco al tema de la colaboración, del One Health y todo eso,
es el tema de que aquí pues como que lo estamos teniendo muy claro en la teoría, pero las instituciones, por ejemplo, muchas veces son estancas y bloquean esa colaboración, porque hablando, por ejemplo, de las especialidades médicas para medicina preventiva, microbiología, análisis clínicos, bioquímica, solo pueden hacer los médicos, no puede hacer nadie más. Bueno, biólogos para bioquímica, creo. No. Pero un veterinario... Yo te lo digo como jefe de un servicio de un hospital de 800 camas durante Utiliza el micrófono, vente aquí conmigo si quieres, o no sé. Yo te puedo tomar aquí. La especialidad de microbiología está abierta para químicos, para biólogos, para farmacéuticos y para médicos. Pero veterinarios, por ejemplo, no pueden. Y para medicina preventiva tampoco. Probablemente, no lo sé, yo creo que en veterinaria, en microbiología humana no, y preventiva en medicina humana no. Preventiva en medicina humana no, tiene sus diferencias, evidentemente. Claro, pero, o sea, en la colaboración... Pero microbiología sí. La colaboración desde ese punto de vista con los veterinarios yo creo que sería bastante útil, y nosotros en ese aspecto no podemos acceder todavía a ese tipo de puestos. Y por ejemplo también... No, perdona, no puedes... a lo mejor no puedes entrar en los de la seguridad social. No, claro, sí, me estoy refiriendo un epidemiólogo... vista... déjame que te diga una cosa. Los epidemiólogos, primero, hay epidemiólogos buenos, seguro, también en medicina, desde luego en veterinaria excelentes, y desde luego somos tremendamente competitivos, ¿eh? Esto es, yo creo que lo que está diciéndote Raúl es dentro de la seguridad social, de su sistema actual. Pero vamos, que... Yo me estoy refiriendo a la seguridad social, al sistema público de salud, no al ámbito privado. Yo te entiendo, pero el concepto One Health es que un microbiólogo veterinario es probablemente muchísimo más competente que un microbiólogo médico. Igual que yo dije el día de mi presentación, que yo me siento muy honrado de que mis amigos veterinarios me consideren un veterinario deficitario, que solo me he especializado en una especie de mamífero. Yo les digo, hombre, bueno, vosotros curáis hasta las arañas. Es una pasada, ¿no? Eso, entender de lagartos, de bóvidos y de arañas, ¿no? De 3 filos distintos. Te quiero decir, el concepto One Health va mucho más allá. No se trata de competencias por un mercado laboral, que a lo mejor en Inglaterra pues un microbiólogo puede ser veterinario, sí. Un microbiólogo que trabaje en el sistema de salud, no lo sé. Sí, lo hay, sin duda. ¿Seguro? Sí. A mí, yo he trabajado con muchos farmacéuticos y muchos biólogos, siempre me han dicho que hay biólogos de bata y biólogos de bota, y hay veterinarios de bata y veterinarios de bota, ¿eh? Pero eso no impide el concepto One Health. Eso simplemente es estructural y es de competencia, y eso se puede lograr. Eso quiere decir, eso no es ni constitucional, eso mañana desde el Ministerio de Sanidad y desde el Ministerio de eso se corrige y podría serlo. El One Health es entender que todo lo que es salud y disfrute, como lo define la OMS, el bienestar máximo, depende no solo del hombre, sino de los animales y del ambiente. Y es agricultura, es veterinaria y es sanidad humana. Entonces, independientemente de la especialista, se me ocurre un chiste, era, pues le faltaban refuerzos a Pancho Villa, y dice, nomás tráigame usted, coja un coche y váyame a buscar refuerzos. Dice, no tenemos coche, pues nomás coja una moto, no tenemos motos, pues nomás coja una bicicleta, que no nos queda una purita bicicleta, pues nomás coja su puta madre, pero ya me está trayendo los refuerzos. Y dice, ¿por qué no la suya? Dice, la que más corra. Entonces yo creo que ese es el sistema de trabajar en igualdad. Gracias, Raúl, gracias por el chiste también. A ver si te dejan ahora ya hacer la pregunta. Sí, hombre, que estaba... Vaya, por Dios. Desde luego lo tuyo es un triunfo, ¿eh? Espera, que me acerco con este. Cuando podáis. Está en modo manual. Ya está. Ya está encendido. Bueno, pues... Cuando podáis. Que era simplemente hacer esa aportación, que luego también desde el punto de vista institucional pues a lo mejor hay que abrir un poco más esa vista, porque profesionalmente en el ámbito privado estoy de acuerdo que lo tenemos muy claro y la visión pues teórica y desde algún punto de vista práctico también se tiene muy clara, pero hay algunas cosas que todavía siguen muy cerradas. Lo hablábamos también antes, por ejemplo, con esta compañera que es bióloga, que está haciendo el máster en producción y sanidad animal, y los biólogos, por ejemplo, tienen vetadas las oposiciones al Cuerpo Nacional Veterinario para inspección de alimentos o para temas de producción.
Claro, pero es que tenéis que comprender que hay cosas que se pueden mejorar. Claro, sí, sí, era por eso. Y hay otras cosas que no se pueden ni siquiera mejorar, porque no pueden ser. Por ejemplo, un veterinario, pues como tú sabes, José en un Manuel, sistema... ¿Sí? Te defino One Health de una manera muy descriptiva. No, pero sí, ahora te lo digo, si es solo para que entiendan algunas cosas. Si tú no puedes, por ejemplo, recetar, si tú no puedes pedir un fármaco, si hay una serie de limitaciones de ese tipo, pues esas cosas las tendremos que dar cuenta que es que no se puede. Hay cosas que las diferentes carreras, pues claro, limitan en alguna manera. Otra cosa serían cosas que no tengan eso, por ejemplo, epidemiología, que es un claro ejemplo, o micro de laboratorio, pero claro, las que son ya desde el punto de vista más sanitario, que implica pues que tenga que hacer una receta, evidentemente, ¿entiendes? Mataderos y los citos. Mataderos implica conocer mucha patología, porque si tú no conoces la anatomía patológica y las lesiones, es muy difícil que tú puedas sospechar de que hay una canal en el medio que esté mal. Y eso tampoco lo van a poder hacer, porque inspección sanitaria implica conocer... Es decir, que no pensáis... Lo que pasa es que ella puede trabajar en el tema One Health, pues desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista silvestre, desde otros muchos puntos de vista, pero no... Hay que entender que el One Health es mucho más que una patología o que una sanidad o que algo así. Es mucho más amplio y desde luego seguro que tienen la puerta abierta a unirse al grupo de One Health, por supuesto, porque el medio ambiente es importante, la vida silvestre y ellos en cosas de medio ambiente también están puestos. Es decir, hay sitio para todos. Lo que está fallando es que todavía no hemos visto eso juntos. Eso es lo que falla, pero que van a poder seguro. Ahora, tampoco pidas que puedan estar en una cadena de matadero. Obviamente no pueden. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Algo más? José Manuel. ¿Con lo que te ha costado? José Sí, Manuel, Víctor, dime. Si tú metes a la enfermedad, que es un elefante, en una habitación oscura, y metes dentro epidemiólogos, veterinarios, médicos, farmacéuticos, biólogos, climatólogos, edafólogos, botánicos, lo que quieras. Cada uno toca una parte distinta del animalico. El que toca el rabo dice, esto parece una serpiente. El que toca la pata dice, coño, esto es como una columna. El que le toca la trompa no sabemos lo que le parece. One Health es encender la luz. Claro, esa es la historia. Por eso les decía. Pero es que lo que quería aclararle, Víctor, es que el ejemplo que había puesto nuestra compañera era difícil por el tema de la receta, por el tema de la lesión. ¿Sabes? Hay cosas que no pueden ser, pero esos son ya profesionales. Pero por eso, no entremos más, está claro. El One Health es más amplio y ya está. Bueno, espera, José Antonio, cuando quieras. José Antonio. No, bueno, me disculpo por estar tan lejos de vosotros, pero bueno, os llevo en mi corazón, como dicen las folclóricas, ¿entendéis? A ver, yo creo, no entiendo muy bien porque hay mucha reverberación en el micro de la sala, pero creo que el tema que se está planteando es One Health. Y está muy bien la metáfora que has puesto del elefante tú hace un momento, ¿no? La cuestión no es solo que se resuelva con dar la luz. Lo que necesitamos es que los profesionales toquen a la vez la misma parte, con luz o sin luz, y puedan discutir. Y no que haya una atención fragmentada. Y aquí es donde viene mi segunda acepción. Yo creo que habéis tenido un gran acierto en poner en el título del curso la referencia al One Health, que a lo mejor equivale a lo que antiguamente llamamos salud integral, ¿no? Pero que tiene derivadas muy importantes que ahora hay que tener en cuenta. Yo solo quisiera destacar dos. Desde la perspectiva de One Health, aparte del debate sobre las profesiones sanitarias que teníais encauzado, hay un enfoque muy importante. No es tan relevante la enfermedad cuanto promover estados positivos de salud. O sea, no se trata, la asistencia sanitaria no solo puede basarse en que cuando yo tenga fiebre vaya a la consulta, eso es un tipo de asistencia, o cuando me duele aquí, etcétera, ¿no? Sino en crear, en tener o por promover estados positivos de la salud, dice la OMS en su documento, promover bienestar. Y la otra cuestión es que esto ya no es sanitario, porque promover salud no es tanto sanitario y depende de estilos de vida. Por ejemplo, os comentaba esta mañana que yo estoy trabajando mucho con niños y ahora se habla mucho del trastorno por déficit de naturaleza. No sé si habéis oído esta expresión.
Y, por ejemplo, la incidencia epidemiológicamente tan alta que tiene en la población infantil actualmente, problemas como la obesidad o problemas como las enfermedades neumónicas y respiratorias, que según UNICEF se llevan varios millones de niños todos los años, no solo tiene que ver con un problema de salud, es más bien con un problema de estilo de vida. Con el hecho de que desarrollamos la vida, sobre todo en interiores, se desarrolla poca capacidad pulmonar, etcétera, ¿no? El otro día, hace unos días, un cardiólogo que conozco me decía alarmado que creía que la peor cosa que se había inventado desde el punto de vista de la cardiología, lo siento si hay algún aficionado a esto, son los patinetes eléctricos y las bicicletas eléctricas. Porque están acabando con la escasa movilidad y el escaso ejercicio que mucha gente tenía. Y eso al cardiólogo le preocupaba. En condiciones normales, un cardiólogo de la habitación oscura con el elefante no se preocuparía de las bicis eléctricas y de los monopatines eléctricos. Pero alguien que tenga una visión de promover estados positivos de salud y no solo recursos para hacer frente a la enfermedad, creo que estas son, esté relacionado con el estilo de vida, es uno de los grandes referentes del One Health. Y eso está muy relacionado con la actual pandemia que estamos viviendo. Porque gran parte de lo que está poniendo en solfa esto es, cuando sepamos la causa se verá más claramente, es el estilo de vida y el modo de organizar el mundo. Porque como sabemos, no quiero ser un poco paranoico, pero se ha hablado también de razones geoestratégicas y geopolíticas en todo esto. Desde luego en las vacunas lo hemos visto, ¿no? Como hay un uso geopolítico de esto. Nada más, disculpadme que esté fuera, ¿no? Espero que se me entienda o que me explique bien a pesar de esto. No te preocupes, se te entiende. Yo sí quiero insistir en este concepto porque además la mala interpretación o la posible mala interpretación del One Health ha sido la causa de que en algún momento desde la profesión médica se haya intuido, se haya visto como una especie de intrusión en la especialidad. O sea, One Health no quiere decir que todos tenemos que hacer de todo. Eso es una gran equivocación. Cada uno sabemos lo que sabemos hacer mejor. Lo importante de One Health es que todos colaboremos con todos. Y cada uno desde su punto de vista. O sea, no se trata de que los veterinarios nos pongamos en los hospitales o en los centros de salud a poner vacunas, que sí sabemos hacerlo, pero no hace falta, porque para eso hace falta una competencia profesional. No debemos hacer eso. Lo que hace falta es que cuando se organice la gestión del problema, se cuente con los veterinarios y se cuente con los médicos, con las enfermeras, con los psicólogos, con los sociólogos, con todo el mundo que pueda aportar una solución. Eso es One Health. No que los veterinarios nos tengamos que... También podemos hacerlo si hace falta. En una emergencia todos tenemos que hacer lo que se puede hacer, pero probablemente no haga falta. Yo creo que esto es importante. Muchas gracias, Lucas. Julio. Breve, con lo del One Health, que a propósito de lo que decía José Antonio, de que efectivamente todo esto de una salud es mucho más que la ausencia de enfermedad, yo quería simplemente decir que no va a ocurrir. Pues está encendido. Es que son mágicos. Un cabrito más. Vamos a acabar usando todos el mismo. Ese es el bueno. Simplemente pero que sí que es verdad que yo sí creo que lo interesante en este caso de las zoonosis es que ponen de manifiesto, yo creo, la importancia del One Health de una manera, digamos, inevitable, porque si bien es cierto que está claro que vivimos en una salud y que la salud ambiental está relacionada con la salud humana y con la salud animal, es sangrante como en temas de sanidad animal y salud pública que están íntimamente relacionadas, en muchos casos no hay un buen diálogo entre profesionales, y eso sí que es una cosa que es dramático. Y yo en el ejemplo que tengo, y en esto pues seguro que Carlos o Víctor tienen mucha más experiencia en esto, pero a mí me llama muchísimo la atención cómo en enfermedades zoonósicas hay tan poco contacto entre el sector de salud pública y el de sanidad animal. Es una cosa que a mí me llama muchísimo la atención ahora con tecnologías como, pues yo qué sé,
la secuenciación, la puesta en común de patógenos, ahora mismo te pasamos, Raúl, es una cosa que a mí me llama mucho la atención y que yo creo que va cambiando, que va en un patrón más o menos bueno, pero en el cual realmente todavía nos queda mucho por hacer desde el punto de vista de mejorar esa comunicación, que como decía Lucas, no se trata de que todos hagamos todo, se trata de que lo hagamos juntos, cada uno lo suyo, pero todos empujemos el barco en la misma dirección. Pero sobre todo, antes que se... Raúl, déjame un segundito que yo tardo menos. Sobre todo que lo que pase es la información. O sea, ese es el problema. José Manuel lo dijo ayer, o sea, se tiene la información y la información no discurre, no transcurre, no puede ser utilizada por todos. Eso tiene que ver con la transparencia, son conclusiones muy importantes de estas jornadas que yo creo que estamos también repitiéndonos continuamente en lo mismo. Perdona, Raúl. Nada, que lo quería explicar con una de las pandemias olvidadas de zoonosis, que jamás se dice, y que la única persona que la ha nombrado fui yo ayer, y es el VIH. ¿Cuánto se ha tardado en conocer que había detrás del origen del VIH un salto de barrera de especie? Pues a lo mejor tardamos el mismo tiempo con este coronavirus. ¿Y cuántos estábamos preocupados de que el VIH tuviera una extensión de, en algunos sitios, hasta el 30% de la población centroafricana y todavía no había saltado al mundo rico? Era una zoonosis que África no tiene ese número de SIDA porque realmente se haya superinfectado por promiscuidad sexual, etcétera, etcétera, sino porque no era un país que pudiera descubrir y porque no asustaba a nadie que una persona se muriera de 40 años de una parasitosis en África, o de 30 años se muriera, o que hubiera gente que de repente se moría de cosas raras. Porque cuando se ha explorado digamos, retrospectivamente en los países que tenían cultura anglosajona y llevaban registros, se ha visto que las parasitosis que les habían matado eran las que complicaban los casos de inmunodeficiencia humana. O sea que yo creo que en el SIDA tenemos una pandemia que ahora se ha hecho socialmente aceptable y que sigue dando los mismos números. Y es el mejor paradigma que tenemos de pandemias, de zoonosis, en las que no hemos sabido el origen, en las que las seguimos padeciendo y en las que, curiosamente, frente a las que ha dicho Víctor, que yo estoy de acuerdo, que son las gastrointestinales y las respiratorias, más peligrosas las respiratorias probablemente desde el punto de difusión que las otras, como es la gripe y el nuevo coronavirus o el SARS, pero no olvidemos que en una enfermedad, cuando entra un parásito o un microorganismo en el sistema de transmisión sexual de otra especie, no se erradica. Y eso es lo que ha conseguido el SIDA. Gracias, Raúl. A ver, ¿quién más quería? Aquí nadie quería hablar nada. Pues a ver, Luis, dime, y luego le pasas ahí a la derecha. Dime, Luis, dinos. Antes se ha comentado de... También tenemos las nuevas amenazas. Tenemos que darnos cuenta de lo que se nos viene encima, de amenazas que tienen que ver con la salud, pero no son eminentemente biológicas. Y eso es importante. Nosotros en el mundo nuestro hablamos de que el campo de batalla futuro va a ser el cerebro. Y también hablamos de que la nueva arma de destrucción masiva va a ser el medio ambiente. Entonces, eso es pura tecnología que va a afectar a la salud, aunque digámoslo así, el actor principal no va a ser un patógeno, sino va a ser la tecnología. Y eso debemos de conocerlo y debemos de saberlo porque debemos de estar preparados. Gracias, Luis. Tenemos otra pregunta ahí. Gracias. Bueno, yo quería dirigírsela a Miguel. No sé, quisiera escuchar su consideración sobre cuando habló de los objetivos de la comunicación, dentro del para qué, el rol que usted cree, bueno, que pueda tener en estos momentos la fake news relacionada con la pandemia, ¿no? Pues es brutal lo que enredan. Brutal lo que enredan, porque además, desgraciadamente, hay como las fake news vienen en sistemas o en medios o en redes que no discriminan en absoluto, de repente la palabra de un premio Nobel vale exactamente igual que la de un indocumentado que dice una tontería. Y vale igual. Y a lo mejor, si el indocumentado que dice una tontería tiene más facilidades para reproducir su imagen, su mensaje tal, se come al mensaje del premio Nobel, que sabe un montón de eso. Es una desgracia, es una desgracia. Yo no estoy diciendo que haya que poner trabas, ni censuras, ni gaitas. Lo que sí creo
es que debería haber canales limpios fiables, o lugares sucios donde se supiera dónde está, que todo lo que hay ahí es caca. Perdonad la expresión grosera, pero deberíamos de alguna manera poder identificar dónde hay mensaje bueno y dónde hay mensaje con mucho menor contenido tecnológico o creíble. No sé si soy capaz de explicarme. Y esto no tiene ninguna buena solución, ¿eh? Ya te digo que yo he vivido la de las antenas, que todavía, pues también ha afectado al 5G, la mierda del COVID este bendito, que dicen que sí es por las antenas de 5G, que a nadie se le ocurra, por el amor de Dios, pensar semejante memez antitecnológica, pero bueno. Sí, creo que ha contribuido a que aumente el pánico en la población respecto a los números y las cifras y las cosas que se hablan en las redes. No me cabe duda, porque genera confusión, y la confusión genera miedo, o genera inmovilismo y miedo. Sí. Pero yo he estado esta mañana hablando sobre la necesidad de que exista una política de comunicación directa por los responsables de la lucha contra la pandemia a través de profesionales y de profesionales de la información, y con un programa establecido y fijo y rápido, actuar desde el primer momento en la comunicación con la sociedad, con información veraz, transparente y rápida, porque en cuanto eso no se hace, el terreno pasa a ser ocupado por los oportunistas, tanto pseudo especialistas en lucha contra pandemias como en gente que tiene en las redes sociales mucha más influencia que cualquier persona que sale de unos organismos oficiales para comunicar algo. Así que todo empieza por el error en el principio de la comunicación cuando existe un problema de este tipo. Pero sí, hilando un poco, porque me ha parecido muy interesante el comentario que habéis hecho de las fake, pero yo opino que no solamente las fake, y en esto me gustaría conocer también tu opinión, Miguel. Cuando funcionaba La Clave, los que somos más viejos conocíamos esa película, en una de las tertulias hablando sobre energía nuclear, había pues físicos nucleares, había ingenieros, y estaba Mitchell, el jugador de fútbol, opinando sobre la energía nuclear. La opinión de Mitchell fue más importante que la de los físicos y todo, y no eran fake, era la opinión de una persona que tenía más protagonismo social que el resto, o cómo se planteaba la información o algo. O sea que muchas veces no hay ningún afán torticero, sino que las personas opinando de buena fe, porque de verdad no había mala fe en lo que opinaba, pero en aquel momento la oposición de Mitchell a la energía nuclear pudo más que todas las cuestiones a favor que hicieron los físicos nucleares. Claro, fíjate, en creatividad, que es... Bueno, yo trabajo en habilidades directivas en general, y una de ellas es la comunicación, pero en creatividad en concreto hay una figura en los grupos creativos que se llama el cándido. El cándido no es un imbécil, el cándido es una persona que no sabe específicamente de eso, que es Mitchell hablando con los técnicos de ingeniería nuclear. La figura del cándido es muy importante. ¿Os sabéis la historia de...? Bueno, no os voy a contar. Los cohetes en la Tierra no eran capaces de superar el 13,2 G de la gravedad terrestre, y entonces no encontraban un combustible que fuera capaz de impulsar los cohetes como para salir fuera de la atmósfera. Y entonces, en el famoso grupo creativo del que salió el propergol, que era el combustible que llegó a superar esa fuerza, lo que hicieron fue meter físicos, químicos, biólogos, no sé qué, un tío de recursos humanos y un abogado. Y hablaban, ¿cómo va a hablar un abogado o un tío de recursos humanos? ¿Cómo va a hablar de fuerzas físicas o de reacciones químicas? Pero sin embargo, hacía pensar a los otros con una lógica diferente, y de esa combinación es de donde salió toda la familia de cohetes que luego llegaron al espacio, etcétera, etcétera. Creemos, efectivamente, metamos a Mitchell sabiendo que le metemos para que su opinión no sea cualificada, sino una más que nos haga crear el grupo. Para mí la potencia no es la potencia de una opinión, es la potencia del conjunto de sabios, entre los cuales tiene que haber cándidos. Entendedme la expresión ahora. Gracias, Miguel.
¿Alguna pregunta por ahí? Sí. Sí, yo quería ya para terminar, porque tenía estas dos preguntas. No lo habías dicho, mujer, sí. No lo habías dicho. Ándale. Bueno, en el receso ya estuve conversando con el doctor, pero bueno, quisiera a Carlos, algo que me llamó mucho la atención cuando él hablaba del protocolo de actuación veterinaria. Yo decirles que, bueno, yo le comentaba al doctor que en mi país se utiliza este protocolo para los humanos, ¿no? Hace ya mucho tiempo, pero quería que escuchar su consideración, porque yo le comentaba al doctor que yo creo que existe una relativa politización de este protocolo de actuación y quisiera saber su consideración al respecto. La verdad es que nosotros en España los protocolos que tenemos puestos lo hemos hecho sin participación de ningún político, se hicieron, porque esto empezamos en los años 2003 aproximadamente, empezamos con esto, y no hay ninguna politización. Lo que nos permite tener estos protocolos escritos y publicados es actuar los primeros. Antes de que actúen las opiniones políticas, intentamos dar una respuesta desde el mundo de la técnica y del conocimiento de la epidemiología para tomar la iniciativa en la lucha contra la pandemia y no dejar pasar ni 2 días para que la gente empiece a preocuparse o pensar que no están en buenas manos. O sea que aquí la verdad es que fue escrito por gente profesionales y se reescribe todos los años y se actualiza cada vez que hay una noticia y ahí no existe ningún tipo de participación de la política con mayúsculas. Es más análisis de riesgo y prevención de riesgo, ¿sabes? No tiene nada que ver con política. Lo digo en el sentido porque, por ejemplo, en mi país existe incluso hasta un programa donde las personas pueden hacerse autocovid y, es decir, autoexaminarse y dar sus resultados ahí en ese programa para que de alguna manera llegue una especie de encuesta epidemiológica, etcétera. Se hace lo que nosotros denominamos pesquisaje doméstico, se van los médicos y los estudiantes de medicina a los hogares para hacer todo este tipo de pesquisaje, todo este tipo de visitas sospecha y demás, pero que las personas, se ha visto que las personas engañan por determinados, digamos, pudiéramos decir, por la fake news, por determinadas políticas que existen en cual tienen miedo de que los lleven a algún lugar aislado, tienen miedo de ciertos tratamientos, tienen miedo, entonces engañan. Lo que hace que al final las personas se enferman, están enfermas, tienen las familias enfermas y se sabe ya a último momento, pudiendo evitarse todo esto. Es que es otro tema el que tú hablas, son estadísticas, estudios de encuestas, esto es diferente. ¿Alguna otra pregunta tenéis? Que no sea Raúl. No sea Raúl. Venga, Raúl. Anda, tírale. Te lo digo de broma, hombre, Raúl. Déjale a él entonces, sí. Bueno, yo tengo una pregunta para Víctor. Primero, felicitarte por la charla, que me ha parecido muy interesante. Y mi pregunta era, estaba enfocada en el tema de los mercados húmedos, porque has hablado sobre ello, pero quería saber si te parece como la hipótesis, ¿no?, más probable, el origen más probable, o si piensas que hay otros probables, y si, en tu opinión, estaría justificado a prohibir los mercados húmedos para evitar, prevenir futuras pandemias. Prohibirlos no. Bueno, tengo yo. Sí, así mejor, ¿verdad? Prohibirlos creo que es un error, o sería un error, y de hecho es que no funcionaría. Es una cuestión cultural, como os he dicho, y las cuestiones culturales no se resuelven a base de reales decretos ni de prohibiciones, porque donde tú estableces una prohibición respecto a lo que es un hábito y está bien asentado en la población, se genera inmediatamente una reacción de tipo ilegal. Es decir, se clandestiniza aquello que se ha prohibido y se sigue llevando a cabo. Acordaros de la ley seca norteamericana, es un ejemplo muy válido para esta cuestión. La gente no dejó de beber alcohol, lo bebía a escondidas. Entonces, los mercados húmedos son, además, el prototipo del lugar al que se recurre para conseguir alimento. Es decir, es el canal principal de distribución de alimentos. No se puede prohibir. No existen supermercados que los suplanten. Y, por tanto, igual que aquí existen mercados centrales. La historia está en regular en origen qué se lleva a los mercados húmedos. Creo que esa sería una solución por una parte. Y por otra, generar estados de opinión contrarios al consumo de ciertos tipos de alimentos de origen animal. Y esta segunda parte es
Uno, dificilísima y segundo, lentísima, porque es una cuestión, una vez más, de hábitos y de cultura. Tú no vas a conseguir que en la sociedad, pongamos China, pero en general sudeste asiático, porque es una costumbre muy extendida. En Indonesia hay mercados húmedos, equiparables a los chinos. De hecho, los mercados chinos se surten y digamos que son el gran agujero negro de todos los recursos animales del sudeste asiático, porque son grandes consumidores ávidos de alimentos que para ellos también son en cierta medida exóticos y tal y cual, y sobre todo un índice de estatus económico. Y tienen muy a gala culturalmente exhibir sus capacidades. Entonces, todos los mercados húmedos, no solo los chinos, sino del sudeste asiático, tienen que tener, ya digo, un control en origen, es decir, no puede llegar allí algo que tú no consideres apto. Si ya ha llegado allí, ya vas mal. Vas por detrás, como decía Carlos esta mañana. Y en segundo lugar, si no hay demanda, es decir, si culturalmente deja de utilizarse no sé qué cosa, seguramente empieza a bajar de precio, empieza a dejar de ser interesante y empieza a dejar de comerciarse con él, legal o ilegalmente. Entonces, prohibir, a lo mejor les funciona a los chinos, porque además, son muy tajantes a la hora de hacer cumplir las órdenes, pero seguramente generará lo que ya tienen, que es un cierto mercado ilegal. Desde que surgió la COVID-19, o el COVID-19, han prohibido el uso, como os he dicho en la charla, el comercio de ciertas especies de fauna, han restringido las especies que se pueden comercializar a un listado muy concreto, pero yo estoy seguro de que, como se venía haciendo hasta ahora, además, y es que en la trastienda tenían las especies raras, las especies caras, las especies delicadas, las que no podían tener allí. Eso por una parte. Y también en la trastienda tienen animales ilegalmente llegados al mercado, pero con permisos legales, pero que son para una partida de 100 animales y para otros te vale para otros 100 y para otros 100 y para otros 100, como los papeles de los convenios CITE para la exportación de ciertos elementos, ¿no? A veces siempre hay un mercado ilegal. Y si hay demanda y hay buen precio, seguirá habiendo demandas. Entonces, yo soy muy partidario de, primero, la concienciación por vía de la educación de la población y, segundo, controles sanitarios, pero en origen. En mercado también, por supuesto, porque al final ahí va a haber un consumidor y un consumo de alimentos. Pero, si es en origen, mucho mejor. Ese es mi punto de vista al menos. Gracias, Víctor. Yo, aparte de dejaros de nuevo el micrófono para que hagáis preguntas, también os pediría, si podéis, que nos hicierais un comentario sobre lo que hasta ahora habéis visto en estos 2 días de curso. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué habéis aprendido? ¿Qué no? ¿Qué cosa os ha sorprendido más? ¿Qué cosa os hubiera gustado profundizar más? Ese tipo de comentario, de feedback, nos vendría también muy bien. Así que, adelante, preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta nueva o comentario? ¿No? Ni preguntas ni comentarios. Ahora sí que me habéis dejado destrozado. ¿Algún insulto? Ahora que funcionan los micrófonos. Que no salgamos nosotros. Para que podáis hablar de estas cosas. ¿Alguna pregunta o comentario? Nada. ¿Lo habéis visto todo bien? Formidable, ¿eh? Tú no. ¿Algo no te ha gustado? Sí, dínoslo. Claro. Tú habla. Tú habla que si no coge... ¿Se me escucha? No es algo que no me haya gustado. Lo que has dicho tú de comentarios y cosas que nos hayan sorprendido, a mí lo que me ha sorprendido es lo poco que sabía de muchas cosas. Aparte de porque estoy recién acabando la carrera de biología, pero hay muchísimas cosas que yo no sabía que me han sorprendido muchísimo. Todos los datos de infecciones de coronavirus que ha habido antes, que yo no conocía en absoluto, o muchas cosas que no se cuentan y que yo creo que son necesarias. Sí. ¿Qué estudias tú? Biología. ¿En la Complu? En la Complu, sí. Ajá. Ya. Pues cómo me alegro que hayas cogido cosas buenas y nuevas. Eso me alegra mucho. Gracias por darnos ese comentario. ¿Alguna pregunta más o comentario? ¿Sí? Espera un momentito. A mí me pasa un poco como a ella. Yo estudié biología también, hice el máster de micro, pero me ha gustado mucho la visión de la parte más veterinaria que habéis dado de todo. Y lo único que me ha faltado un poco, que yo creo que mañana no se va a tocar, es la resistencia a antimicrobianos.
Es un tema que me gusta mucho, me parece que también es una pandemia, entre comillas, y que va a traer grandes problemas y que al final tiene una parte también zoonótica y de visión One Health, que creo que se podría incluir a lo mejor una charla o algo en futuros cursos. Hay un curso de resistencia, sí, pero a mí me gustaría que fuese dentro de One Health. Ya, es que es... En alguna de las charlas yo creo que ha salido alguna cosita. Sí. Hilaria dijo algo. Aunque no lo quieran los del curso, la OMS y la OIE lo fijaron dentro del objetivo One Health. Una parte del objetivo One Health es la resistencia. Lo pongan en el programa, no lo pongan en el programa. Quiero decir, eso es, y además lo dijo ayer. Hilaria. Pero es... La influencia que tiene, por ejemplo, lo que se hace con la colistina en el tratamiento de los lechones, para la canálica, y la influencia que tiene el consumo de colistina, que lo vemos en los hospitales, la colistina ya no sirve para una rápida. No, ya no vale, pero bueno, te voy a contar por qué ha ocurrido eso. Compañeros nuestros de nuestro propio grupo de investigación están aquí ahora dando el curso de antibiótico resistencia. Por eso pues no caímos, ¿no? Porque pensamos que queríamos dar una imagen más sanitaria global sin esa especificidad. Sí, ha estado súper interesante y la verdad que me ha encantado porque igual me ha pasado como a ella, que yo había muchísimas cosas que no sabía, pues no sé, al final habéis hablado de virus en los animales y tal, que a nosotros en biología se nos escapa totalmente porque no se dan. Y de hecho la última charla de Víctor me ha encantado porque además ha puesto esa parte ahí cultural, religiosa, que ha sido ha sido muy interesante. Claro. Pero ayer cuando Hilaria habló algo así de resistencias a antibióticos y tal, se me encendió la luz y dije, ostras, qué interesante hubiese sido que se hubiese dado también una visión aquí dentro de One Health, también un poco, ¿no? Unas pinceladas, aunque luego ya haya una charla entera de un curso entero de resistencias a antibióticos. Vamos a intentar que mañana tengas por lo menos un view de lo que hacemos en nuestra casa sobre eso, ¿vale? Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Y además tenemos aquí a Cristian, que también se une mañana. Seguro que te lo vamos a poner, pero dedicado a ti, ¿eh? Oye, me siento especial ahora. Gracias. Ya lo verás. Es que trabajamos mucho en nuestro grupo, en Bisabet y también en Castilla-La Mancha, y la gente que está dando el curso, que son también del grupo nuestro. Claro, trabajamos es que, mucho. Yo en esa parte también estoy ahora un poco más metida porque me metí este año en el proyecto de Micromundo, que no sé si lo conocéis. Sí. Entonces, pues estoy ahí un poco y bueno, pues me he metido este año, la verdad, y me he empezado ahora a ver todo este tema de las resistencias a antibióticos, que ya se sabe que estaba, pero he ido ahora cogiendo más información. Entonces, cuando Hilaria el otro día dijo algo ahí de pues no sé, me parecen datos interesantes, importantes que se pueden tener en cuenta. Ya verás, mañana dedicado para ti. ¿Alguna pregunta o comentario? Comentarios como este nos vienen bien, ¿eh? Y además os lo agradecemos, ¿eh? Porque aquí estamos todos para aprender. Ya sabéis que en la universidad nos gusta el ida y vuelta. Siempre nos gusta eso, que seáis, además que tengáis la libertad de decir lo que penséis. ¿No tenéis ninguna nueva? ¿Y alguna inquietud que se os ha quedado? José Manuel, ¿me dejas hacer a mí una pregunta? Claro, me has dado un susto por detrás. Julio, me has dejado Quiero aprovechar, ya que estoy aquí, y quiero aprovechar porque me ha gustado a mí también mucho la charla que nos dio Miguel. ¿Sí? Y hay una cosa que yo siempre tengo un poco de conflicto. Yo fui de las personas que cuando decías lo de que levantaran la mano los que tienen que comunicar, yo ahí decía, joder, yo sé que tengo que levantar la mano y como docente, pues bueno, esa parte sí la tengo más clara. Pero yo tengo un conflicto cada vez que tenemos que comunicar los científicos, y yo creo que, o sea, a mí hablar en según qué foros técnicos no me asusta, tengo relativa práctica, pero sin embargo sí que es verdad que hacer divulgación me parece que es extraordinariamente difícil, porque creo que es muy fácil que se malinterpreten los mensajes, es muy fácil no leer correctamente lo que la otra persona puede interpretar de lo que tú estás diciendo, lo que decías, ¿no? De los elementos que hay. Y me gustaría saber cuál sería la mejor manera, porque hay científicos, que hay algunos compañeros míos, ¿no?, que están en esta sala, que tienen unos grandes dotes de comunicador y que, pues bueno, yo diría que estos son naturales, ¿no?, que no les hacen falta
que no les hacen falta aprendizaje, pero me pregunto cuál sería la mejor manera de asegurarse que las personas que están en estas posiciones de comunicación realmente dominen estas artes, porque me da la sensación de que muchas veces el problema no es tanto lo que se dice, sino cómo se dice, y que no se tienen en cuenta los posibles vías en las cuales eso vaya mal. Entonces, ¿todos los científicos tenemos que hacer comunicación, o tienen, los que sean científicos de verdad, tienen que hacer comunicación? ¿Cuál es la mejor manera? ¿Hay que darle un cursillo a partir? Porque lo mismo se podría decir desde el punto de vista de la docencia, que a nosotros al final tú haces una carrera y te lanzan a dar clase y, joder, no todo el mundo vale para lo mismo, y no es tan sencillo transmitir un mensaje con claridad a un grupo de alumnos. Y sin embargo no nos dan una formación específica, por lo menos aquí en España. Entonces, ahí me gustaría saber un poco cuál es tu visión al respecto. Muy bueno, Julio, buena pregunta. Te lo agradezco mucho. Pues mira, yo creo que hay determinadas habilidades que, si veis estudios que han publicado recientemente, un montón de ellos, de las cosas que van a necesitar los niños que ahora están chiquirritines, que están ahora empezando la guardia, el colegio, y van a necesitar cosas que a nosotros, ¿cuándo nos enseñaron a nosotros a comunicar? A mí, nunca, jamás. Espera, ¿cuándo me enseñaron a mí a ser un buen compañero, un buen amigo o un buen padre? Nunca, nunca. Desgraciadamente, ¿cuándo me enseñaron a mí creatividad? ¿Cuándo me enseñaron a mí la capacidad de ser flexible y admitir? Pues, claro, entonces, de todas esas cosas, montones de cosas importantísimas para nuestra vida cotidiana, seas profesor, seas licenciado o recién licenciado, seas vicedecano, seas periodista o seas clérigo, macho, ¿a mí qué me importa? Para todas ellas, comunicar es absolutamente vital. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es crear un mundo de confianza en el cual, cuando yo voy a hablar con este señor es amigo mío desde hace 50 años, pero es que este señor, sin habernos visto mucho, ya nos conocemos lo suficiente como para entender. Bueno, pues, ¿y eso cómo lo hemos hecho? Pues lo hemos hecho en base a generar confianza y a una espontaneidad que somos capaces de interpretar. Verás, y ahora viene una cosa terrible que voy a decir, porque va a ser sexista, no machista, pero sí sexista. Las mujeres para esto tenéis unas habilidades de las que nosotros carecemos. ¿Por qué? Vamos a ver, primera, fisiológicamente porque estáis mejor hechas que nosotros en determinados aspectos, como por ejemplo el hemisferio, los dos hemisferios cerebrales que se unen mediante lo que los neurobiólogos llaman el cuerpo calloso, que vosotros sabéis, los médicos sabéis de esto un huevo y yo no sé una palabra, pero bueno, en el cuerpo calloso está demostrado que las mujeres, la hembra, tiene muchas más conexiones neuronales, muchas más sinapsis que enlazan ambos hemisferios. De manera que, por decirlo de una manera idiota, si ahora me pusieran a mí lucecitas que representan cada una de las zonas cerebrales que se iluminan o se activan cuando yo tengo un estímulo, sea lectura, sea poesía, sea lo que sea, las señoras se les encienden muchos más hemisferios en ambos lados que a nosotros, que casi todo se nos enciende del mismo, lo cual es muy sorprendente. Y además pasa otra cosa, que es que las señoras tienen una educación intrínseca que nosotros no teníamos los varones, simplemente por el hecho de nuestra propia naturaleza. Yo no he tenido hijos en mi santa vida, o sea, he dicho muchas paridas, pero no he parido nunca. Claro, yo me iba y mis antepasados nos íbamos a cazar, y con el cagoncillo en brazos se quedaba la hembra. Entonces, cuando yo volvía de caza, yo me encontraba que el enanillo lloraba, y cuando decían la madre sabía perfectamente que es que tenía hambre o sueño, o que le dolía la tripa, o que no había hecho caca, y para mí era guau. ¿Entendéis? Entonces, ellas tienen un entrenamiento innato muy superior al que tenemos. Si ahora vosotros os ponéis a estudiar, porque además estudian, comunicación no verbal, partís 3 cursos por delante de los que cualquiera de nosotros va a empezar, porque sabéis intrínsecamente unas cosas que nosotros nos tenemos que preparar. ¿Podemos prepararnos al mismo nivel? No te quepa duda. Creo que todos podemos hacer casi todo, menos tener hijos. Creo que es la única cosa que en este momento a un varón le es difícil, pero todo lo demás, igual o mejor.
¿Qué cosas habría que aprender en comunicación? A mí no me cabe duda de que simplemente el hecho de poder comunicarse desde niños, unos con otros, hacer presentaciones, explicarse en público, perder el pudor. Fíjate, voy a decir una cosa, pero es que son historias, pero que son de... Cuando quieres enganchar a alguien, le cuentas una cosa que es tuya, de tu vida particular, pero que no te permite a ti enseñar demasiadas cosas. Yo a mis hijas he tenido la suerte de... Solo he tenido hijas, 3. Ellas han aprendido comunicación a lo bestia, haciendo teatro y estas cosas, y haciendo representaciones, o sea, poniéndose ante el público y pasando vergüenza, que es como hay que aprender. Cuando han tenido que hacer oposiciones, no te quiero contar cómo han salido. O sea, ninguna ha hecho la segunda ronda o la segunda convocatoria en las oposiciones respectivas. Tengo 2 médicos y una que hizo filosofía y derecho, pero ninguna ha hecho 2 veces el examen, porque aprobaban a la primera, porque cada una era comunicando, cada una tenía que saber expresar respetuosamente a su hermana que ahora este juguete lo quiero yo porque me apetece a mí, y a negociar que a cambio te voy a dar o lo voy a tener solo durante... Esto lo tenemos que hacer todos los seres humanos del mundo mundial, seamos donde estamos. ¿Que llegamos tarde? No me cabe duda. ¿Que en la facultad tendríais que dar cursos de comunicación, de liderazgo y de creatividad? Los dais a lo mejor, por más, un poco más, y desde primero. No estoy apuntando para... Yo soy mayor y ya no tengo muchas ganas de hacer cosas de estas, pero ¿entendéis? Pero creo que a comunicar es absolutamente crucial aprender a comunicarse entre personas, y para cualquier persona, biólogo, veterinario, médico, farmacéutico, clérigo o lo que sea, comunicar, pareja de otra persona, padre de otra persona, amigo de otra persona, creo que es absolutamente crucial comunicarse y entenderse. Perdona un momento. Por favor, querido amigo. Sí, José Antonio. Disculpa, por completar la brillante intervención que acabas de hacer, que yo estoy completamente de acuerdo, yo como psicólogo añadiría otra cosa, ¿no? La comunicación es una habilidad, pero en la comunicación es muy importante tener algo que comunicar. Y a veces nos obsesionamos tanto por los medios, por los recursos, y entonces aquí es donde tenemos un problema muy vinculado al tipo de vida actual, ¿no? Y es que para tener algo que comunicar, yo quiero recuperar un concepto que antiguamente se utilizaba mucho en la psicología, que era la capacidad reflexiva. Y estamos viviendo en una época en la que hay muy poco espacio para desarrollar la capacidad reflexiva, porque estamos viviendo como pajaritos, ¿no?, que están en un comedero, perdonad, van, ahora comen una cosa, ahora pican otra, ahora no tengo nada que comer, wow, lloro, ahora pico, por fin alguien te da, etcétera. Y no hay hay unas limitaciones muy importantes relacionados con la dificultad para combatir la cultura del refuerzo inmediato, la cultura del clic, de que esto lo quiero ahora y ya mismo, y entonces deberíamos un poco pensar también esto, ¿no? Y luego también hay otra cuestión que a mí personalmente me cuesta mucho trabajo entender, que es los nuevos escenarios de comunicación. O sea, ahora que yo estoy fuera, es que llevo mirando esta pantalla y esta pared de mi estudio todo el año. Y he llegado a intimar con gente que no he visto en mi vida, con alumnos, y a intimar, entendedme bien, Dios, no os confundáis. Quiero decir, a tener empatía, ¿no? Y decir, es verdad, pobre, no sé qué, no sé cuántos, o qué mal lo he hecho, qué mal lo he explicado, qué mal le ha salido tal prueba o tal, ¿no? Y estos nuevos escenarios no sabemos muy bien a qué tipo de fluvios, de intercambios sentimentales van a dar lugar. Si son, yo ahora acabo esto y digo adiós, me voy al frigorífico y me pongo a comer compulsivamente cerezas y cambio de escenario, ¿no? O por el contrario, me voy a quedar rayado, como dicen mis alumnos, con algunas de las cosas que os he escuchado. Entonces, yo insistiría en esto, que a veces estamos tan obsesionados por encontrar que nuestro mensaje penetre
que nos olvidamos de lo que tenemos que comunicar, ¿no? Es como a veces en Twitter, en estas cosas, consigues que un mensaje de prueba que no dice nada, que simplemente dice, acabo de llegar a esta plataforma, tenga 800 retweets. ¿Y eso qué quiere decir? Como si tiene 8 millones. Es que no hay nada, es una comunicación vacua. Bueno, fatua, ¿no? Me preocupa que tengamos en cuenta también los nuevos escenarios, ¿no? Gracias, José Antonio. Y disculpa por estar tan lejos por no estar ahí, ¿vale? Pero echamos de menos presencialmente. Está bien, se te echa de menos en vivo, pero nos encanta que hayas podido conectar de esa manera, José Antonio. ¿Alguna pregunta más, chicas, chicos? Estamos ya... Fijaros, perdóname un momento. Es que antiguamente los psicólogos, cuando hacían test de inteligencia, ¿sabéis que había un concepto que llamaban inteligencia reflexiva? Claro, sí. Y que se quitó de los test. Ahora medimos capacidad de cálculo, a estos test que os hacen de vez en cuando en los fluidez verbal, no sé qué, no sé cuánto. Pues antes había capacidad de establecer diálogos, de razonamientos, etcétera. Bueno, perdona, solo para enfatizar lo importante que es la inteligencia reflexiva. Muchas gracias, José Antonio. Si no tenéis ninguna pregunta, ningún comentario, solo nos queda daros las gracias a los que habéis expuesto hoy, a ti también, José, aunque estás ahí del otro lado del plasma. Gracias. Y daros las gracias por vuestro interés, por vuestra presentación, por la defensa de los temas, por la respuesta, y a todos vosotros también, por estar con nosotros, por estar cercanos, por habernos dicho sugerencias, por habernos realmente aguantado durante todo este tiempo también. Muchísimas gracias. Y ya sabéis, mañana más y mejor y con algo de resistencia, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias a todos.